la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, le agradecemos mucho a Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, que nos esté acompañando la mañana de hoy y que podamos hablar sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia en México de manera particular, pues en Zacatecas, donde se ha incrementado la violencia en todos sentidos, pero donde pues las víctimas, desgraciadamente, han sido niños y niñas de ese estado. Muchas gracias, Tania, por estar con nosotros. Manuel Cerrato, una servidora, Marcela Pámanes, saludamos con gusto. El gusto es mío. Muchas gracias por darnos el espacio y, bueno, por compartir con nosotros lo que estamos observando en términos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Sí, Tania, siempre es importante como poner en contexto para la gente que no sepa qué hace Redim, qué es lo que ustedes vienen aportando en relación también al cuidado de nuestras infancias. Sí, muchas gracias. Redim es la Red por los Derechos de la Infancia en México. Somos una red de más de 75 organizaciones de la sociedad civil que estamos agrupadas en torno a los derechos de niños, niños y adolescentes. Básicamente hablar de que ellas y ellos son personas titulares de derechos y cómo esos derechos a menudo se violentan en un México pues bastante adultocéntrico y en un México también bastante violento y adverso hacia niños y adolescentes. Uh-huh. El momento que se está viviendo en torno al tema de la seguridad en nuestro país, o inseguridad, tendríamos que hablar de ello, es crítico, ¿no? Pero luego se traslapa con otro tipo de situaciones que desgraciadamente ustedes están detectando y están viendo. No nada más es la violencia del crimen organizado, no es la violencia intrafamiliar, es la situación de los niños migrantes que vienen con sus familias y que bueno, también hay un dolor metido muy grande porque hay una incapacidad de atender a estos niños de manera importante, no nada más en nuestro país, sino en todos los países que generan esta migración. Entonces, hay mucho por atender y yo no sé si realmente se esté tomando en cuenta por parte de las autoridades, del nivel que sea, esta necesidad de voltear a ver a nuestros niños. Pues a nuestro parecer, no de manera suficiente. Justo estos días, por ejemplo, se discute en Cámara de Diputados el presupuesto que se tiene que orientar a niñez y hemos visto cómo consistentemente en los últimos años no es niñez y adolescencia la principal apuesta ni la principal inversión, ni siquiera entendiendo que son el futuro de México, sino las adversidades que viven al día de hoy y la necesidad de que hoy, en tanto personas y titulares de derechos, vean garantizada su seguridad, ¿no? Lo que comentabas ahora en términos de dónde están viviendo violencia niñas y niños, es cierto, los registros de lesiones, por ejemplo, que nosotros analizamos con base a los datos de la Secretaría de Salud, hablan de que únicamente en el año pasado, digamos en todo el año pasado, más de 32,400 casos de niñas, niños y adolescentes tuvieron que ser hospitalizadas. Imagínense, estos son los casos que ya llegaron al hospital, ¿no? Cuando hablamos en términos de violencia, digamos que puede ser doméstica o no doméstica, pero bueno, que llegaron a los hospitales por lesiones físicas. Si hablamos, por ejemplo, de la violencia con arma de fuego, esto también es importante señalarlo, porque estamos en un escenario en el que México está inmerso en una crisis de violencia armada. Desde hace muchos años la alta presencia de armas de fuego en un país donde esto no está permitido y tiene que ser regulado, ha impactado también en niñez y adolescencia, ¿no? Pese a que la ley establece que tienen que estar protegidos, tienen el derecho a vivir en paz, a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos, según las cifras de incidencia delictiva del Fuero Común que analizábamos con base a los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las y los y las niñas, niños, adolescentes que podrían haber visto la muerte por arma de fuego se comparan con lo que en un país como Siria, que tiene una guerra civil, se experimentarían en solo un año. Todas las personas que en Siria en guerra mueren en un año son los que mueren en nuestro país, hablando de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo está el ranking por estados, Tania? ¿En qué estado ha habido más asesinatos de niños, niñas? Y
buscar la razón. O sea, es la presencia del crimen organizado la que detona estos asesinatos. Sin duda, la presencia del crimen organizado influye, pero también la ya comprobada estrategia de seguridad, de hipersecuritización, de sacar más armas, más ejército a las calles, no está resultando la respuesta. Hemos observado también con tristeza algunos casos, los menos, hay que aceptarlo, pero no tendría que ser uno solo, en donde pueda haber algún niño adolescente que pierda la vida por causa de las armas de fuego que están también en manos de policías, de militares. Entonces, la estrategia de militarización del país tampoco está sirviendo para poder atender esta problemática. Y si nos vamos a ver los estados, hoy por hoy la entidad número 1 en el ranking, digamos, estaría siendo Guanajuato. En tercer lugar está Michoacán, por ejemplo, y por hablar de Zacatecas está, perdóname, San Luis Potosí, estoy viendo un mapa, lo pueden ver ustedes también en nuestro blog, en Redim, para observar estos datos. Jalisco también está teniendo serias problemáticas, es decir, el mapa coincide, ¿no es cierto?, con lo que estamos viendo en términos de afectaciones a niñez y adolescencia y a violencia generalizada en nuestro país. Tania, buenos días, saluda a Manuel Cerrato. Sí, precisamente checando aquí el reporte y para compartirle al auditorio algunos de los datos, digo, la verdad, lamentable. Por ejemplo, Zacatecas, el estado número 25 del país, con población de menores de edad, pero el tercero con más homicidios por arma de fuego contra menores de 0 a 17 años. 92 homicidios con arma de fuego en 2022, 14 mujeres, 78 hombres. En 2021 habían sido 93, pero de enero a agosto de este 2023, 31 homicidios con arma de fuego de menores de 0 a 17 años en Zacatecas, 6 mujeres y 25 hombres. Digo, terrible lo que ocurre y pues los niveles de impunidad, Tania, ¿cómo están en estos ilícitos que se cometen? Bueno, hablar de impunidad en México, pues ya sabemos, son porcentajes mayores al 90, 95%, tristemente. En este tema en particular, ¿cómo están los números? Sí, bien, y gracias, Manuel, por recoger las cifras, porque por supuesto la única forma en la que es concebible y explicable un fenómeno como este es si entendemos que la incidencia, la reincidencia en las violentaciones a niñez y adolescencia pues no sean atendidas por la ley. La impunidad, efectivamente, también en el caso de niñas, niños, adolescentes, es incluso mayor a veces que en el de las personas adultas. Una de las recomendaciones que recientemente hizo el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, en tiempos recientes hizo una visita a nuestro país, y en su informe, y en días pasados también lo hicieron público, pues la enorme preocupación es que la impunidad, y lo cito, es prácticamente absoluta en términos de graves violaciones a derechos humanos. Cuando además hacemos un zoom, digámoslo así, a poder observar de estos millares de casos, cuáles son de los casos que están en impunidad, cuáles están así en el caso de niñez y adolescencia, y siempre tenemos una incidencia mayor, ya sea en desaparición forzada, ya sea en homicidio por arma de fuego, ya sea por lesiones. Pareciera, Manuel, que opera dentro de la cultura de nuestro país una mezcla tóxica entre violencia y adultocentrismo. ¿A qué me refiero? Está tan instalada en la cultura mexicana el hecho de que, o estas nociones erróneas de que una nalgada a tiempo es mejor, si es mi hijo, claro, yo decido cómo educarlo. Tenemos tan normalizada, tan naturalizada la violencia hacia niñas y niños, que cuando los escenarios de violencia se ponen más complicados, o cuando hay estas crisis en los estados que ya señalábamos, pareciera que se nos desconecta un nivel neuronal en términos del entendimiento público, pero también pareciera que hay una desconexión en términos de la acción pública para entender que niñas, adolescentes, además de titulares de derechos, necesitan una protección reforzada y especial
en casos en donde puedan verse vulnerados para garantizar su vida, vivencia y desarrollo. Entonces, esta naturalización de la violencia resulta doblemente nociva y lesiva cuando hablamos de, pues sí, de los chicos. Claro, exacto, sí, y sumamente dolorosa, por supuesto. Ahora, Tania, los principales perpetradores de esta violencia contra la infancia, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Sí, sin duda, por ejemplo, cuando hablamos de violencia con arma de fuego, estaríamos hablando de conflictos entre grupos del crimen organizado, de la delincuencia organizada, y cuando hablo de conflictos, pues a veces también esto quiere decir en su enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Ya lo comentábamos, ha habido escenarios donde hay tiroteos, pues sí, las comunidades, las casas, no hay que olvidar que niñas, niños, adolescentes son la tercera parte del país, ¿no? Esos titulares que leemos siempre llenos de violencia no suceden en el mundo adulto, suceden ahí, en las calles, en los hogares, donde están los niños. Entonces, violencia armada tiene que ver con eso. Lesiones, lamentablemente, tiene que ver también con el ámbito familiar, con el ámbito más doméstico, y eso tiene que, pues llevarnos a una profunda reflexión, ¿no es cierto? Y otros tipos de violencias, por ejemplo, la violencia sexual también está dirigida en mayor medida a las niñas y a las adolescentes, es decir, ahí también se sufre de otro nivel de violentación que tiene que ver con el machismo, como efecto también nocivo y tóxico mezclado con esta violencia adultista. Y es en esos casos, sobre todo, los familiares o parientes cercanos varones quienes la estarían cometiendo. Entonces, híjole, si se fijan por todos lados, caray, si nos fuéramos a analizar un poco los datos de violencia en las escuelas, pues a veces son los pares, en ocasiones también violencia física y maltratos, pues personal docente, en las calles, en las casas. Sí me parece que este análisis nos permite ver cómo niñas, niños adolescentes pareciera que están sentenciados a vivir en todos los ámbitos de su vida y de su desarrollo algún grado de violencia. Y eso tiene que conmovernos mucho en términos de cómo estamos afectando a este grupo de población con una discriminación violenta que se dirige especialmente a ellas y a ellos. No es pareja entre todas las otras. Sí. Tania, no quiero desaprovechar tu presencia para preguntarte, el impacto de este producto que se generó en forma de película, que se llama Sonidos de Libertad, donde Eduardo Verástegui tiene ahí un protagonismo muy importante en relación a la producción de la película y tal. Y preguntarte si este tipo de contenidos destapa la necesidad de la protección de la infancia y si realmente genera cambios importantes en relación precisamente a este cuidado. A ver, yo creo que todo contenido y toda reflexión, todo material comunicativo que pueda ayudarnos a mirar de frente las afectaciones que están teniendo niñas y niños, cuestiones muy duras, ¿no? Como la trata, el reclutamiento, son importantes por 20 otros problemas, y son del mundo adulto siempre mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, ayudan. Claro que también sería mucho más positivo que hubiera una consistencia en las preocupaciones, y por eso la importancia de incidir en estas dinámicas con un enfoque de derechos y de niñez en concreto, para poder ver en el panorama general cómo la violencia opera, ¿no? No podemos, digamos, escandalizarnos de la violencia que implica la trata, pero mantenernos a ojos cerrados sobre la violencia que también viven muchas niñas que sufren violación, niñas o adolescentes que sufren violación, y hoy por hoy todavía el estigma o la ley, recientemente la ley ya no, pero no las protege, por ejemplo, de una interrupción legal del embarazo. Es decir, la agenda de derechos nos permite observar esas problemáticas de una manera más amplia, y la consistencia en términos de la denuncia y de la preocupación por niñas, niños, adolescentes, pues se muestra genuina cuando es así de amplia y
y de garantista, digamos, que está intentando colocar sobre la mesa que no es un problema el que se tiene que arreglar, sino que es el ejercicio de derechos y la garantía que el Estado debe dar de esos derechos lo que tiene que preocuparnos y ocuparnos. Ujú. Pero es muy grave. Ustedes como red lo han analizado, lo han puesto sobre la mesa. Es muy grave el problema de la trata de niños, en el tráfico sexual de los niños en nuestro país. Ya, sí, dentro de Redín y algunas de las organizaciones que conforman a la red, desde hace mucho tiempo, años, han estado denunciando esta problemática. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este momento? Sucede quizá no en términos muy hollywoodescos o como lo podamos imaginar, pero está confluyendo con otras problemáticas. Concretamente, dos, reclutamiento y utilización por parte de grupos delincuenciales. Hace poco supimos la noticia, ¿no? Se publicó en esta revista Science un artículo de un mexicano viviendo en el extranjero y estudiando, investigando, hablando de cómo el reclutamiento es uno de los principales problemas por los cuales México no puede vivir en un México no violento, ¿no? Reclutamiento está asociado también a la práctica de trata. De hecho, hoy por hoy, la ley en materia de trata incluye dentro de las actividades previstas en el tipo delictivo el reclutamiento, por ejemplo. Y la otra problemática con la que confluye es con la desaparición, que sabemos que México ya se convirtió en el foco de atención a nivel mundial por las desapariciones forzadas. Y pues sí, en un estudio que hacíamos hace un par de años, hicimos público el año pasado, en Estado de México, por colocar uno de los estados que viven también mayor conflictividad, y es un estado muy muy denso, con mucha población de niñez y adolescencia, pues sí, muy probablemente las desapariciones, Estado de México reúne 1 de cada 5 casos, por ejemplo, muy probablemente las desapariciones estaban asociadas, sobre todo cuando se trata de niñas y de adolescentes, permítanme decirlo así, a cuestiones que ver con trata. Entonces, claro, no es un problema que no hayamos visto, ¿no? Es todo un entramado, como ya decían, de impunidad, que es permisividad, que es la puerta para que esto se siga cometiendo, en un intercalado sumamente complejo, y que la falta de una atención adecuada, prolongada en muchos años, no es nada más de esta administración ni de la pasada, ya todos los colores y los partidos pasaron por ahí, pero la falta de una atención adecuada y de la preocupación y la acción por niñez y adolescencia nos tienen en un escenario en donde cada vez más se complejiza y cada vez más elementos entran en juego. Ajá. Fíjate que por lo menos desde diferentes ámbitos se hace una serie de historias y suposiciones de redes de pedófilos que luego son protegidos al amparo del poder porque hay gente del poder involucrada. Digo, creo que la que mejor lo ha expresado es Lidia Cacho a través de sus publicaciones, de sus libros y sus investigaciones. Pero luego esto se extiende al resto del país. ¿Te parece que este es un tema que habría que, insisto, ponerle más atención? Sí, definitivamente. Y la verdad es que hay defensoras de derechos humanos valientes como Lidia, que en su momento también desde Redín acompañamos en la denuncia de lo que ella misma denunciaba y después la denuncia de las agresiones y amenazas que vivió. Son voces importantes para poder darle dimensión a esto. Claro, esos son pequeños casos que destapan grandes cloacas, ¿no? Lo digo pequeño porque fue en contra de un grupo en especial de empresarios en Puebla, pero a partir de eso nos dimos cuenta de cómo había toda una red, ¿no es cierto? Y la pederastia también tiene que ver con esta forma de violencia en contra de niñas y niños de la que hablábamos, como la violencia adultista, ¿no? Que proviene de pues, una noción de si es mi hijo y yo puedo decidir qué es lo que quiero que le enseñen en la escuela, yo decido cómo lo educo y lo golpeo, pues estamos en el límite, en la rayita entre poder entender que niñas y niños son propiedad, ¿no? Que son objetos y que son intercambiables y que son usables, comprables y que son mercancías.
Creo que ese es el terror detrás de estas historias, por supuesto con todo lo que le añade el abuso y la violencia sexual. También hay que nombrarlo así, no como abuso sexual, sino como violencia sexual también, en el caso de la utilización pues de estas chicas. Muy bien. Pues Tania, ha sido un gusto poder conversar contigo. Te agradecemos la comunicación y estamos pendientes de todo lo que ustedes hacen en esta red que busca proteger a nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por compartir con nosotros la preocupación por la chaviza en nuestro país. Muy buen día. Claro. Buenos días. Gracias, Tania. Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, 24 grados centígrados. Pues vamos a la pausa y volvemos ya. Contextos.